Bueno, buenas tardes a todos. En esta clase el tema principal es la reacción en cadena de la polimerasa. Si recuerdan de la clase anterior habíamos empezado a ver aquellas técnicas que se encargan de detectar ácidos nucleicos, entonces obteniendo un resultado cualitativo, presencia o ausencia del ácido nucleico. Y la clase pasada vimos todas las técnicas que utilizan o que se basan en un proceso de hibridación. En esta clase nos vamos a centrar en aquellas técnicas que se basan en un proceso de amplificación, dentro de los cuales, si bien hay varias, hoy en día la más utilizada es la PCR y todas sus variantes, y eso va a ser el tema central de esta clase. Entonces, hay métodos que amplifican los ácidos nucleicos amplificando la diana. La diana es el templado o el molde de ADN, ese es el caso de la PCR, pero también hay otra técnica que es el NASBA, que se puede utilizar para cuantificar y determinar carga viral. Hay métodos de amplificación de la sonda, como la reacción en cadena de la ligasa, LSR, que hoy en día queda relegada a la investigación, y métodos de amplificación de la señal como el branch DNA, que también se utiliza para determinar carga viral. La PCR o reacción en cadena de la polimerasa se describió por primera vez en la década de los 80 gracias a este investigador norteamericano llamado Kary Mullis, el cual gana el Premio Nobel de Química en el 93 gracias a la técnica de la PCR. ¿Qué es en sí la PCR o reacción en cadena de la polimerasa? Es una técnica muy específica, muy sensible, rápida, versátil, muy sencilla, van a ver, y que lo que permite es que a partir de una sola molécula de ADN se puedan obtener millones de copias del mismo fragmento. El principio de la PCR es la amplificación enzimática del ADN, obteniendo a partir de pequeñas cantidades de copias o una sola molécula de ADN, se pueden obtener una gran cantidad de fragmentos de longitud y de secuencia conocida. Por eso es una técnica que se basa en la amplificación, porque yo a partir de una copia o una molécula puedo obtener millones de copias de un fragmento determinado. En este caso, la detección, la presencia o ausencia de ese ácido nucleico se basa en esa amplificación. Si hay amplificación, significa que en la muestra biológica estaba presente ese ácido nucleico. ¿Cómo es esto posible? Básicamente, Kary Mullis, cuando describe la PCR, lo que replica in vitro esta técnica es el proceso de replicación del ADN que ocurre adentro de una célula, donde, como ustedes recuerdan, la doble hebra de ADN se desnaturaliza, cada una de las cadenas simples se le une una ADN polimerasa que comienza a agregar nucleótidos y a sintetizar dos copias idénticas de la doble cadena de ADN. Eso básicamente es lo que ocurre en la PCR, en este caso no dentro de una célula, sino en un tubo. Entonces, ¿cómo logramos realizar una replicación o una amplificación de ADN in vitro? Lo primero que tenemos que hacer es colocar dentro de un tubo de PCR, que es un tubo de plástico muy pequeño, la molécula de ADN, molde, dentro de la cual en esa molécula de ADN nosotros sabemos que está el fragmento que queremos detectar y amplificar, un ADN polimerasa termoestable, el magnesio, cloruro de magnesio para que funcione el ADN polimerasa, los DNTP, los dideoxoxinucleótidos, para que esta polimerasa pueda ir incorporándolos y sintetizando las nuevas cadenas, y un par de oligonucleótidos cebadores o también llamados primers. ¿Qué es un primer? Es un oligonucleótido o también llamado cebador de secuencia corta, generalmente no tienen más de 20 nucleótidos de extensión,
Y la secuencia de ese primer, ese cebador, es siempre complementaria a la secuencia de ADN que se desea amplificar. Por lo tanto, si nosotros tenemos en un fragmento de ADN una secuencia, que es lo que ustedes ven en naranja, que deseo amplificar, para realizar la PCR yo voy a diseñar un par de oligonucleótidos o cebadores que sean complementarios a la hebra opuesta de esta secuencia que deseo amplificar y que, como ven en la imagen, se encuentran enfrentados por sus extremos 3'. Por lo tanto, de esta manera, este par de cebadores en la PCR se van a dedicar a amplificar el fragmento de ADN que está interpuesto entre ellas. Visto de otra manera, acá tienen una secuencia de ADN, la cadena 5'3' y la cadena 3'5'. Y tienen al cebador sentido en azul y el cebador antisentido en rojo. El cebador sentido es el que va de 5' a 3' y que obviamente hibrida, porque tiene una secuencia complementaria, a esta hebra. Y después tenemos al cebador antisentido, que es 3', 5', que hibrida a la hebra complementaria. Y ven que, como les decía, el par de cebadores están enfrentados por sus extremos 3', de manera tal que si nosotros sabemos que la polimerasa únicamente puede agregar nucleótidos en extremo 3', 5', o cuando, mejor dicho, encuentre un extremo 3' libre, esto va a ocurrir y va a permitir amplificar el fragmento interpuesto entre los dos primers. Entonces se va a amplificar este fragmento que hay acá en el medio. Este cebador va a empezar a agregar nucleótidos en el extremo 3' y se va a amplificar esta cadena, y este cebador va a empezar a agregar nucleótidos en este extremo 3' y se va a amplificar esta cadena. Como están enfrentados por el extremo 3', se amplifica el fragmento que está en el medio interpuesto entre los dos cebadores. Esa es una característica de cómo tienen que diseñarse los primers en la PCR. También existen, y esto es algo muy técnico, características ideales para un primer. Tienen que tener una longitud determinada, yo les dije generalmente no tienen más de 20-25 nucleótidos, tienen que tener un contenido de citosina y guanina en su secuencia determinada, tienen que el par de primers carecer de complementariedad de bases entre sí, para evitar de esta manera que los dos cebadores que yo agregue a la reacción se hibriden, se unan entre sí. Después tenemos al ADN polimerasa. La ADN polimerasa que se realiza en la PCR tiene que ser una enzima que pueda actuar a altas temperaturas, y principalmente la ADN polimerasa termoestable que se usa en la PCR actúa a 72 grados centígrados. Esto es porque se usa una ADN polimerasa que se llama TAC, porque se obtiene de una bacteria, Thermophilus aquaticus, que vive en geysers. Y por lo tanto es una polimerasa de una bacteria que soporta grandes temperaturas. ¿Por qué es importante que la polimerasa de la PCR soporte grandes temperaturas? Porque van a ver que la técnica pasa por distintos ciclos de temperatura, y entonces si se usa, como se hacía antiguamente en los inicios de la PCR, que era una polimerasa termolábil, esto inhabilitaría los siguientes ciclos y se tendría que ir agregando mayor cantidad de polimerasa en cada uno de los ciclos porque se inactiva a altas temperaturas. Pero este no es el problema hoy en día porque usamos polimerasas termoestables. Como cualquier polimerasa, va a necesitar de cofactores como cloruro de magnesio y obviamente siempre de un extremo 3' libre para poder agregar nucleótidos. Los nucleótidos, estos se compran, como también los cebadores y la polimerasa,
Son la adenina, la timina, la citosina y la guanina, se compran por separado y se genera una solución que tiene concentraciones equimolares, o sea, idénticas de los 4 DNTPs. Una vez que mezclamos todo esto en un tubo, se realiza la PCR gracias a variaciones en la temperatura que permiten las distintas partes del ciclado. El ciclo en la PCR tiene 3 partes: la desnaturalización, o sea, la separación de las 2 hebras, el pegado o hibridación del primer y la extensión gracias a la polimerasa de ambas hebras. Todo esto no se realiza una vez, sino que cada ciclo se repite varias veces. De esta manera se logra, como les dije, a partir de una sola molécula o un bajo número de copias de ADN, se pueden obtener grandes cantidades de copias. Estos pasos de la PCR se realizan a determinadas temperaturas. La desnaturalización ocurre a 95 grados, la hibridación de los primers ocurre a una temperatura que puede estar entre los 50 y 65 grados centígrados y que depende exclusivamente de la secuencia que tengan los cebadores que se diseñan para la PCR. Y como les dije, la TAC polimerasa, la polimerasa termostable, actúa a 72 grados. En las primeras PCRs que realizaba el equipo de Kary-Mullis, estas 3 partes del ciclo se realizaban de esta manera, con un calentadores eléctricos, 3 cacerolas con agua, cada una, como ven, tiene un termómetro a la temperatura determinada, y había un estudiante o un becario que iba pasando los tubos de la PCR de una cacerola a otra en un determinado cantidad de tiempo, un determinado ciclo, y lo volvía a repetir hasta 35 o 40 veces. Hoy en día, por suerte, eso ya no se usa más, sino que tenemos estos aparatos que se llaman termocicladores, los cuales tienen, como ven, una primera parte con un panel donde uno puede programar el ciclo de la PCR, o sea, determinar a qué temperaturas quiere hacer cada paso y en qué tiempo quiere dedicarle a cada paso, por cuántos ciclos. Y en la parte de arriba hay como si fuera una gradilla con agujeritos donde se colocan, estos acá son los tubos de PCR. Esta gradilla es de metal y por lo tanto cuando se cierre la tapa, los tubos que están en esta gradilla de metal van a soportar las distintas temperaturas, que es básicamente lo que hace el aparato, subir y bajar la temperatura en un tiempo determinado. Entonces hay 3 pasos básicos: la desnaturalización a 94 y 95 grados, el annealing o hibridación de los cebadores complementarios y la extensión a 72 grados centígrados. Este es un pequeño video ilustrativo para que imaginen lo que ocurre adentro de un tubo. Ese es el primer ciclo que luego se vuelve a repetir. Entonces, la reacción comienza a 94 y 95 grados, donde se rompen las uniones puentes de hidrógeno y se desnaturaliza el ADN. La temperatura se reduce a entre 50 y 60 grados, todo dependiendo de la temperatura de annealing y hibridación, la cual se determina de acuerdo a la secuencia de los primers que se hayan diseñado. En esta temperatura los primers tienen que hibridar con sus secuencias complementarias en cada una de las 2 hebras desnaturalizadas. Y finalmente a 72 grados centígrados comienza la síntesis del ADN. En los primeros ciclos de la PCR, como nuestro molde es el ADN obtenido de la muestra, esa molécula tan grande, los productos que se sinteticen van a ser cadenas muy largas. Es decir, que no van a tener el tamaño esperado. Y ese es un tema que tienen que entenderlo bien. Y para esto les recomiendo que cuando estudien esta clase y cuando lean la bibliografía, tengan al lado una hoja, borrador y un lápiz y vayan esquematizando ustedes cómo ocurriría la PCR. En la PCR, los
fragmentos que se amplifican tienen una longitud definida. ¿Qué es lo que define el tamaño de un producto de una PCR? Lo define la distancia que existe entre los dos cebadores. Entonces, básicamente, la distancia que existe entre este nucleótido de este cebador y este nucleótido de este cebador es el tamaño que va a tener el producto de PCR que yo voy a ver en el resultado de la técnica. Y esto obviamente yo lo puedo saber de antemano, porque yo voy a diseñar las secuencias de estos cebadores y por lo tanto yo voy a saber en qué parte o dónde, en qué parte del gen van a hibridar. Entonces, si yo sé que esta posición, este nucleótido, supongamos, es el nucleótido 1 de mi gen y este nucleótido es el nucleótido 300 de mi gen, el tamaño del producto de PCR, en este caso, es de 300 pares de bases, porque va la amplificación entre 1 a 300. Bien, entonces yo les dije que el tamaño o el resultado de la PCR es este producto de PCR ubicado entre los dos cebadores. ¿Por qué en los primeros ciclos se sintetizan productos más largos? Porque en los primeros ciclos la síntesis ocurre a partir de la cadena de ADN molde, que es mucho más larga y mucho más grande que este fragmentito. Entonces, en los primeros ciclos, el primer se va a pegar en su sitio complementario y la polimerasa va a empezar a agregar nucleótidos y se va a extender. Pero, como ven en esta imagen, a medida que van avanzando los ciclos, comienzan a sintetizarse productos del tamaño esperado, productos más pequeños. Y estos productos cortos son los que terminan aumentando exponencialmente. Entonces, si ustedes toman un lápiz y un papel y comienzan a partir de un molde de ADN cómo ocurriría la PCR, se van a dar cuenta de lo que vimos en esta imagen, que en los primeros ciclos se pueden sintetizar productos largos, pero que en los ciclos subsiguientes quedan ya productos más cortos que son del tamaño definido y esperado para la técnica. En definitiva, entonces, volvamos a repasar. Ocurre primero una desnaturalización donde se rompen las uniones puentes de hidrógeno, el annealing de los primers, donde la temperatura tiene que ser muy importante poder regularla y esto depende, como ya les dije, de la secuencia de los primers. Si la temperatura es demasiado alta, se amplifica muy poco, la eficiencia de la amplificación es muy poca. Si la temperatura es muy baja en el annealing o en la hibridación, los primers pueden pegarse o pueden hibridar en cualquier parte de la secuencia y pueden originarse productos de PCR inespecíficos. Y finalmente la extensión a 72 grados es la temperatura en la que se activa la polimerasa. Bien, entonces el producto de la PCR va a tener una longitud determinada por la distancia que separa a los primers, al sitio de pegado de los primers. ¿Cómo se observa el resultado de una PCR? El resultado de una PCR no se puede observar a simple vista, porque ya como ven ustedes son tubos muy pequeños, se trabaja con poco volumen de líquido y el ADN no puede verse a simple vista. Entonces, para ver el resultado de una PCR, se tiene que armar un gel de agarosa y realizar una corrida electroforética. Entonces, un gel de agarosa es armar una gelatina, donde la agarosa es un polvo, se le agrega un buffer. Se prepara este gel en estos recipientes rectangulares donde se coloca un peine. El peine lo que hace es generar una hendidura en el gel y de esta manera se generan estos pocillos que dan origen a las calles en el gel de agarosa. Acá se siembran en los pocillos cada una de las muestras y se someten a una corrida electroforética. Acuérdense que la electroforesis, el ADN se siembra en el polo negativo y migra el ADN por tamaño hacia el polo positivo. De esta manera los productos de la PCR, los fragmentos, se van a separar por su tamaño. Como ven en esta imagen,
Los fragmentitos que son más chicos migran más rápido y llegan más fácilmente al polo positivo, mientras que los fragmentos más grandes o más largos, de mayor cantidad de nucleótidos, van a migrar más lentamente, porque les va a costar más pasar entre las hebras de la agarosa y por lo tanto van a quedar más cerca del pocillo donde fueron sembrados y del polo negativo. Una vez que termina la migración, el resultado se ve a través de un transiluminador de luz ultravioleta. Esto es porque en la técnica el ADN se mezcla con una sustancia mutagénica que se llama bromuro de tirio. El bromuro de tirio se mezcla entre las doble hebras de ADN y se ilumina en presencia de luz ultravioleta. Esto es lo que permite ver entonces con un transiluminador a los productos de PCR. Se puede sacar una foto a este resultado y después analizarla. Acá yo ya tengo la foto, donde ven ustedes que además de mis 5 muestras, siempre se siembra un marcador de tamaño molecular, similar al que le comentaba para el Northern Blot y el Western Blot, el Southern Blot, un marcador de tamaño molecular, que es un producto comercial donde ya se sabe que hay ADN digerido, cortado, de un tamaño determinado. Y se ven distintas bandas de un tamaño ya especificado en el producto. ¿Para qué me sirve el marcador de tamaño molecular? Principalmente para ver que las bandas que se hayan observado en el gel de agarosa en cada una de las muestras tienen el tamaño esperado. Y recuerden que el tamaño esperado de la PCR está delimitado por la distancia que existe entre el sitio de pegado de los primers. Eso es lo que determina el tamaño del producto de PCR y es una de las cosas que me puede dar indicio a mí de que la técnica funcionó bien. Si yo termino teniendo una banda del tamaño esperado, puedo decir que la técnica fue específica. Fue positiva y fue específica. Vemos que en la calle 3 no se ve ninguna banda, entonces fue una PCR negativa. En las calles 2 y 4 se ve una sola banda, en la calle 5 se ven 3 bandas distintas, de distinto tamaño, y en la calle 1 una banda de mayor tamaño. O sea que lo que me da indicio a mí que hice las cosas bien y que la PCR funcionó es encontrar una banda del tamaño esperado, que está determinado por el sitio de pegado de los primers. El número de copias de ADN se amplifica en la PCR, por lo tanto es una técnica que detecta mediante amplificación. De esta manera, el número de copias que se sintetiza en un ciclo se va aumentando o amplificando exponencialmente en cada ciclo subsiguiente. Esta amplificación exponencial no es eterna, sino que alcanza un plató o una meseta. Y eso ocurre en el ciclo número 40. Por lo tanto, en los protocolos de PCR normalmente no se hacen más de 40 ciclos de PCR, porque se ha calculado que la amplificación exponencial en el ciclo 40 aproximadamente alcanza una meseta. ¿Por qué? Porque se comienzan a gastar los reactivos, porque se inactiva la polimerasa, porque se gastan los DNTPs, el magnesio, los primers, y por lo tanto no vale la pena hacer una PCR por más de 40 ciclos. Siempre en las técnicas, e inclusive en la PCR, tienen que incluirse controles. En este caso se incluye siempre control positivo y uno negativo, que sirve para comprobar que no exista contaminación y comprobar que, o corroborar mejor dicho, que si no existe el producto deseado, no es por un desperfecto en la reacción. ¿Esto qué significa? Yo voy a siempre incluir en la técnica 2 tubos extra. Un tubo que va a ser rotulado o llamado control negativo, donde voy a colocar agua en lugar de ADN. O bien voy a colocar ADN que sé que no tiene el fragmento que yo quiero amplificar. De manera tal que cuando yo corra el gel de agarosa y saque la foto, en ese pocillo donde se sembró el control negativo, no tengo que encontrar una banda. ¿Por qué? Porque había agua, entonces la polimerasa no puede amplificar nada en el agua, o había una molécula de ADN pero que no tiene el fragmento
reconocido por los cebadores. Después tiene que haber otro tubo que se llame control positivo, en el cual sí o sí tengo que ponerle ADN que yo sé que tiene el fragmento que quiero detectar. Obviamente, cuando yo saque la foto del gel de agarose, en ese pocillo, en esa calle, tiene que haber una banda, sí o sí. Si esto no ocurre, si el control negativo no es negativo y el control positivo no es positivo, significa que hubo un error en la técnica y tiene que volver a repetirse para corregir ese error. Entonces, si en el tubo del control negativo se ve una banda, esto se llama un falso positivo y es producto generalmente de una contaminación o de una amplificación inespecífica, porque los primers estaban mal diseñados, hubo un error en el protocolo y los primers amplificaron otro fragmento y no el fragmento deseado. La contaminación puede venir de varias fuentes y generalmente el que produce la contaminación es el operario. Y tiene mucho que ver también con enzimas y restos de ADN que nosotros podemos tener en nuestras manos. Por eso es muy importante usar guantes y guantes limpios. Causas de falsos negativos, o sea que el tubo del control positivo nos dé negativo, no nos dé banda, que se haya extraído mal el ADN, que se hayan incluido inhibidores de la PCR en la muestra. Esto es muy común. El grupo hemo y la heparina son inhibidores de la PCR. Por lo tanto, si al laboratorio ustedes envían suero que está hemolizado, que tiene restos de sangre, o una muestra hemolizada, con esa muestra no puede hacerse una PCR, porque el grupo hemo inhibe a la técnica, a la polimerasa. Lo mismo la heparina es un anticoagulante que se utiliza en tubos para extraer muestras de suero. La heparina también inhibe a la PCR, por lo tanto, si ustedes quieren hacer una PCR a partir de una muestra de suero, tienen que primero no utilizar heparina en la toma de la muestra de sangre, sino que utilizar otros anticoagulantes como por ejemplo el DTA. Puede haber problemas en el protocolo de PCR, baja concentración o calidad del templado, o sea, baja concentración de ADN en la muestra, una mutación en el sitio donde tiene que pegar el cebador y por lo tanto el cebador no pega, una concentración incorrecta de magnesio o de cebadores. Existen también variantes de las PCRs que nosotros vamos a ver. La primera variante es la RT-PCR o PCR acoplada a una transcripción reversa o transcriptasa reversa. Esta es la técnica que se usa cuando la muestra biológica o el ácido nucleico del que se parte no es ADN, sino es ARN. Por ejemplo, cuando estamos intentando detectar un virus, o bien que tiene genoma de ARN, o bien cuando queremos estudiar expresión génica. Y entonces nuestra muestra es ARN mensajero. Para poder hacer una PCR a partir de ARN tiene que haber un paso previo a la PCR que es la retrotranscripción, convertir el ARN de la muestra en ADN. Esto se hace gracias a una enzima que se llama transcriptasa reversa, que convierte el ARN mensajero o el ARN del virus en ADN complementario, que lo van a ver como ADN-C. Y luego este ADN-C es el que se coloca en el tubo para hacer la PCR. Otra variante de la PCR es la PCR anidada o nested PCR, que es una técnica más sensible y más específica que la PCR común y es ideal para muestras con poca cantidad de templado, poca cantidad de ADN y por lo tanto es una técnica que se usa mucho para el diagnóstico virológico porque los virus generalmente tienen menor cantidad de ADN que, por ejemplo, el ADN humano o de otros microorganismos. En la PCR anidada se realizan 2 PCRs consecutivas con 2 sets de cebadores distintos entre sí. Acá ven un set, el 1F y el 1R es un par de primers y el 2F y 2R es el segundo par de primers. De manera tal que el segundo par de primers hibride en el fragmento o en el ADN por dentro de donde pega el primer set de primers.
Esto determina que esta técnica sea más sensible y más específica. Es más sensible porque son dos PCR sucesivas. Imagínense ustedes si tienen doble chance de buscar algo. Tienen mayor sensibilidad, mayor posibilidad de encontrarlo, porque son dos PCR sucesivas. Y es más específica porque la técnica se hace con dos pares de cebadores distintos. De manera tal que si yo obtengo un resultado en la Nestlé PCR, estoy segura, o casi segura podríamos decir, que lo que detecté o lo que amplifiqué es verdaderamente mi fragmento de interés, porque la amplificación ocurrió dos veces y con distintos pares de cebadores. Por eso es más sensible y más específica. Imagínense ustedes, por ejemplo, que tienen en una pileta encontrar un objeto que se tiró al agua. Si yo les doy a ustedes dos chances de zambullirse en el agua e ir a buscarlo, tienen mayor posibilidad de encontrarlo. Es lo mismo que hacer dos PCR seguidas, es más sensible. Y si en el primer intento les dejo usar una linterna y en el segundo intento les dejo usar una mascarilla, estoy dándole dos herramientas, o sea, dos sets de primers distintos entre sí para buscar lo mismo. Entonces hay más especificidad. En este caso estamos intentando amplificar algo dos veces, porque son dos sets de primers distintos entre sí. En la booster PCR son dos PCR sucesivas, pero el set de primers es siempre el mismo. Por lo tanto, es una técnica más sensible que la común y generalmente se puede llegar a hacer, sobre todo en investigación, cuando uno parte de una poca cantidad de ADN o de templado en la muestra. La PCR asimétrica, que se usa para generar sondas, donde es una PCR donde se pone uno de los cebadores en exceso, en mayor concentración con respecto al otro. Entonces voy a terminar, luego del ciclado de la amplificación, con ADN monocatenario. Entonces tengo una sonda. La PCR multiplex, donde en este protocolo se quiere amplificar al mismo tiempo distintos fragmentos en un templado. Supongamos que ustedes quieran detectar en una misma muestra de un paciente la presencia de HIV, hepatitis C, hepatitis B y, no sé, herpes simplex, distintos virus. Entonces, para hacer esto, lo que tendrían que hacer es colocar en un tubo el ADN del paciente, pero también agregarle un par de cebadores específicos para HIV, un par de cebadores específicos para hepatitis C, otro específico para hepatitis B y otro para herpes simplex. Por lo tanto, se amplifican múltiples productos en el mismo templado al mismo tiempo y obtengo obviamente un gran número de información en el resultado. ¿Cuál es la dificultad de la PCR multiplex? Es poner a punto el protocolo, porque tengo que diseñar cebadores que solamente amplifiquen el virus o el fragmento de interés y no otra cosa, y que no se unan o no se hibriden entre sí, que las temperaturas de anilina o hibridación sean la misma para todos los conjuntos de cebadores. Es sinceramente muy difícil ponerlo a punto, pero es una técnica muy útil y ahorra mucho tiempo. Y se utiliza, por ejemplo, cuando se quiere chequear la presencia de infecciones, por ejemplo, en un órgano que se da para donación. Entonces, como la donación tiene que ocurrir rápidamente, yo quiero saber si el paciente puede donar o no, si no está infectado o no, y entonces se tiene que ganar tiempo y para eso sirve, por ejemplo, la PCR multiplex de distintos agentes infecciosos. La PCR reversa. En la PCR reversa se hace una PCR para amplificar un fragmento a partir del hecho de que se conoce solamente una secuencia en ese fragmento de ADN. Cuando yo les expliqué la PCR común, esa PCR parte de la base de que por lo menos yo conozco dos secuencias en el fragmento que quiero amplificar.
que son las dos secuencias donde se diseñan y se pegan los cebadores. El resto del fragmento puede ser que yo no conozca su secuencia, pero yo por lo menos para hacer una PCR común tengo que conocer cuál es la secuencia del sitio donde van a pegar los cebadores. Entonces conozco dos secuencias. Ahora los investigadores se plantearon ¿qué pasa si yo solamente en un fragmento de ADN, supongamos en un genoma de un microorganismo nuevo, solamente conozco una secuencia? ¿Cómo hago para diseñar una PCR? Entonces, en ese caso, se hace una PCR reversa, en la cual el fragmento se corta con enzimas de restricción. Esos fragmentos que se cortan se ligan, se pegan entre sí, de manera tal que se circulariza el fragmento de ADN. Y se diseñan cebadores que obviamente van a pegar en la única secuencia conocida, pero en este caso están enfrentados, como ven en la imagen, por su extremo 5', de manera tal que pueden amplificar los dos todo el fragmento de secuencia desconocida. Y finalmente tenemos la variante de la PCR que se utiliza cuando yo desconozco en su totalidad la secuencia de un fragmento. Esta es la técnica que se usa para identificar nuevos microorganismos. En el caso de pacientes que tienen síndromes o cuadros clínicos de etiología desconocida, se puede tomar una muestra y realizar una CISPA-PCR. Entonces, ¿cómo hacemos una PCR o cómo intentamos amplificar un genoma, un ADN, si no conocemos ninguna secuencia? Bueno, muy fácil. En primer lugar, a ese ADN que yo extraje de la muestra de ese paciente con ese cuadro de etiología desconocida, la voy a someter a un corte con enzimas de restricción. Recuerden que las enzimas de restricción son enzimas que vienen de bacterias que se compran y yo ya sé de antemano dónde es que cortan cada una de esas enzimas. Entonces yo someto ese ADN a enzimas de restricción al azar. Alguna va a cortar. Y obviamente donde cortó va a haber un extremo donde yo por lo menos conozco la secuencia, porque yo sé dónde cortan las enzimas de restricción, en qué secuencia. De esta manera se genera o se generaría este tipo de fragmentos que ven ustedes con un borde cohesivo. Recuerden que hay enzimas que cortan con borde romo y otras con borde cohesivo. Entonces se usan enzimas que corten con un borde cohesivo de esta manera y se le añade o se le pega dos cebadores adaptadores, que son estos que ven acá, este oligonucleótido corto y el largo, de manera tal que ahora pasamos de tener de un ADN de secuencia totalmente desconocida, pasamos a tener fragmentos de ADN de secuencia desconocida, pero cuyos extremos son conocidos porque yo sé la secuencia de estos adaptadores. De esta manera se puede, por ejemplo, eliminar el oligonucleótido corto y así tenemos extremos 3', como este que les estoy mostrando acá y este de acá, que pueden ser sintetizados o amplificados por una polimerasa en una PCR. Y de esta manera, como ven en la imagen, se pueden empezar a amplificar y a detectar y luego analizar con una técnica como la secuenciación, que la vamos a ver en la clase que viene, el genoma de algún microorganismo totalmente desconocido. Bueno, esta es la primera parte de la clase, faltaría la última parte que va a ir en la parte 2 del video.